¿Cómo estamos, colegas? El día de hoy vamos a hablar de las intolerancias alimenticias IgG. De manera de introducción, aquí les presento las inmunoglobulinas. El día de hoy vamos a hablar de la IgG, pero yo quiero que la diferencien bien de la IgE. ¿Por qué? Porque el tema de alergias e intolerancias se tiende a confundir. Entonces, a principio tenemos aquí un ejemplo de una alergia, de la IgE. Entonces tenemos un alergeno que entra a la submucosa, después pasa a ser un epítopo que ahora, por medio de la IgE, esta la reconoce y expresa todos los proinflamatorios o incluso la histamina. Entonces, con esto ya tenemos los efectos clínicos del asma, de la fiebre y de las alergias. Ahora de la IgG, que es el tema que vamos a hablar hoy, tenemos de que incluso las células B pues son las que más tienen IgG. Después esta reconoce el antígeno y expresa el sistema inmune. Entonces, esta va a ser la clasificación que vamos a tener. Tenemos las reacciones adversas a los alimentos. Se dividen en dos, en tóxicas, no tóxicas. En las reacciones tóxicas tenemos que son las toxinas de las bacterias o incluso de envenenamiento. En las no tóxicas tenemos las intolerancias y las alérgicas. Entonces, en las alérgicas tenemos la IgE mediada. Este puede causar urticaria, angioedema, broncoespasmo, rinitis, laringoespasmo, diarrea, vómitos o la más fatal de todas, que es la anafilaxia. Las mediadas, las no mediadas por IgE, tenemos las que son inducidas por proteínas de los alimentos, las que inducen un síndrome de enterocolitis. Estas son mediadas por medio de las células T. Tenemos las intolerancias, que estas pueden ser farmacológicas, por ejemplo la cafeína o la tiamina, las que tienen falta enzimática. Aquí está la intolerancia a la lactosa, que es por que hay deficiencia de la lactosa o de la fructosa, y por ende hay una mala absorción. Los irritantes, que estos pueden incluirse en el colon irritable, desórdenes gastroenterológicos, tales como el cólico infantil, reflujo gastroesofágico y la constipación. Ahora quiero que repasemos un poco de las alérgicas respecto a las no mediadas por IgE. En esta vamos a encontrar la enfermedad celíaca. En esta enfermedad la IgA es la inmunoglobulina de base. Lo que sucede es que el trigo se deriva a ser gliadina. La gliadina pasa a ser desanimada por medio de la transglutaminasa tisular. Aquí es donde tenemos los anticuerpos y son los anticuerpos de antitransglutaminasa. Entonces, como ya se generaron anticuerpos, tanto la inmunidad innata como la adaptativa atacan al cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Estas liberan citocinas proinflamatorias, en especial la interleucina 15, que hace que exista una inflamación o destrucción del epitelio intestinal. Esto lo que causa es la atrofia intestinal y síndrome de mala absorción. Ahora hablemos un poco de las intolerancias, en especial las enzimáticas. Vamos a repasar un poco de la intolerancia a la lactosa. Lo que sucede acá es de que hay hipolactasia. En específico, no está la enzima o hay falta de enzima de beta-galactosidasa. Estas son las que hidrolizan la lactosa a galactosa y glucosa. Lo que se ha visto es de que 70% en el adulto a nivel mundial padece intolerancia a la lactosa. Es interesante que un factor de riesgo es el prematuro. Entre más prematuro sea el niño, mayor es el riesgo de que tenga deficiencia de la lactasa. Se ha visto que ha estado vinculado con el cromosoma 2q21 y también en últimos estudios se ha visto que hay un factor de riesgo para osteoporosis. Muy bien, ahora vamos a hablar de las intolerancias IgG. Estas entran en la clasificación de irritantes. ¿Cuál es la prevalencia de estas intolerancias? Es más frecuente en lactantes y preescolares. Entonces se hizo un estudio con 165 niños y el 89% de estos adquirieron una reacción adversa a los alimentos. También se hizo un estudio en adultos en el cual el 20% fueron intolerantes a 8 alimentos. ¿Qué 8 alimentos son los que se expresaron? Fue la leche, el huevo, el maní, la soya,
el trigo, el pescado y la nuez. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La leche materna versus la fórmula versus la leche entera de vaca. Tener una historia familiar de atopismo. La dieta de la madre al lactar. Edad de la introducción y tipo de alimentos sólidos. Factores en el hogar como mascotas, polvo y o fumar. Entonces este es un punto bastante importante porque la IgG es la única inmunoglobulina que puede pasarse transplacetariamente. ¿Qué significa eso? Que el bebé nace con los anticuerpos de la madre. Entonces imaginemos que la madre era intolerante al banano y procede a darle una fórmula o alimento que contenga banano. Esto va a hacer de que el bebé sea intolerante al banano y que incluso su propio sistema inmune pueda tener anticuerpos contra ese alimento. ¿Cuál es la clínica que vamos a ver en estos pacientes? Van a tener problemas gastrointestinales, síndrome de mala absorción, vómitos, diarrea, disfagia, cólico infantil, reflujo gastroesofágico, constipación crónica, migraña. Se hizo un estudio en el cual se obtuvo a 6.168 pacientes, los cuales se hicieron un test de IgG de alimentos, el cual el 41.6% salió positivo para una respuesta de intolerancia. Entonces, ¿cuáles eran los síntomas que más presentaban? El número uno es el gastrointestinal, con diarrea, constipación. Después, problemas dermatológicos, como acné, urticaria. También tenían problemas neurológicos y el que más se exponían era la migraña. También problemas musculoesqueléticos. Psicológicos como ansiedad, depresión, respiratorios tales como asma y rinitis, y otros. En 60 días, el 71% reportaron una mejoría después de cambiar su dieta y que los síntomas se aliviaron. Ahora es cuando el tema de intolerancia se vuelve interesante porque la intolerancia y la alergia se ha visto que hay una asociación entre las dos y es que el bebé comienza con una intolerancia IgG y comienza dando un reflujo gastroesofágico. Luego este pasa a ser una alergia a la proteína de la vaca. Eso significa que de IgG pasa a ser IgE. Se ha visto que esto es un factor inductor. Como conclusión de la alergia de la proteína de la vaca, este paciente tiene un cólico infantil o constipación. También se han hecho estudios en los cuales el paciente inicia con una intolerancia alimenticia y después pasa a ser una reacción alérgica a las 2 a 120 horas. En este estudio se realizó con 60 pacientes. La edad promedio era de 45.2 años. En estos pacientes tenían problemas de migraña los cuales no resolvían con fármacos. Y lo que hicieron fueron test de intolerancias alimenticias. El resultado fue que el 80% tenía una intolerancia alimenticia y que cuando ellos retiraron el alimento, el 38.2% dio una gran mejoría a su migraña. ¿Cómo es que diagnosticamos la enfermedad? Por medio de un test de ELISA o un test de tolerancia. ¿Cuál es el tratamiento? Retirar el alimento, dar plan educacional. Entonces ahora yo tengo una pequeña teoría y es de que cuando leí este último artículo se asoció cómo es de que el reflujo pasa a dar una esofagitis eosinofílica. Lo que sucede es de que tenemos dos quimiosinas específicas, la eotaxina y la ovalbúmina. Estas dos promueven que exista una inflamación al haber una intolerancia alimenticia. Estas dos quimiosinas hacen que el esófago tenga una mayor acidez, como una respuesta alérgica IgE, induciendo a las células mastocíticas que se granulen y que liberen mediadores que incrementan el flujo sanguíneo y atraigan más eosinófilos. En pocas palabras, si se dan cuenta existe un pequeño patrón y desde que se inicia con una intolerancia alimenticia después pasa a tener una alergia IgE y por último un atopismo. Entonces la teoría que propongo es de que nacemos con una intolerancia alimenticia y por no ser diagnosticada pasa a ser una alergia y termina expresándose una enfermedad
Y por eso sería bastante importante hacer estudios respecto a las intolerancias IgG y ver realmente qué asociación tiene entre toda esta marcha atópica. Gracias.